El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las sucias ventanas del taller de Isen Blake. Estaba encorvado sobre un taladro de minería roto, intentando revivir su motor quemado. El sudor le corría por la frente a pesar de los ventiladores que funcionaban a toda máquina. Esta era su vida ahora, arreglar chatarra que apenas funcionaba para gente que apenas podía pagarle. Su taller ocupaba una esquina en el distrito industrial bajo de Nova Brasilia, una colonia humana que la Unión Galáctica prácticamente había olvidado. El edificio en sí era un desastre. Repuestos cubrían todas las superficies. Proyectos a medio terminar colgaban de ganchos en el techo. El olor a fundente de soldadura y aceite de máquina se había impregnado en las paredes hacía años. Algunos días, Isen se preguntaba por qué se molestaba en mantener el lugar abierto. El dinero escaseaba. Llevaba meses escaseando. Su casero ya había amenazado con desalojarlo 2 veces este año y el alquiler vencía de nuevo en 3 días. Isen tenía exactamente 47 créditos en su cuenta. El alquiler era de 500. Había estado cenando barritas nutritivas toda la semana, ahorrando todo el crédito que podía. Miró el reloj. Las 6:30 de la tarde. Hora de cerrar la tienda y volver a su pequeño apartamento. Tal vez mañana traería más suerte. Tal vez alguien entrara con un trabajo que pagara un sueldo decente. Tal vez por fin ganara la lotería de la colonia. Tal vez muchas cosas. Isen se levantó y se estiró, con la espalda crujiendo por estar sentado tanto tiempo. Empezó a apagar su equipo, accionando interruptores y apagando las distintas máquinas que se alineaban en su espacio de trabajo. La antorcha de plasma se apagó. El ordenador de diagnóstico parpadeó. Agarró su chaqueta del gancho junto a la puerta. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido de raspado afuera, metal arrastrándose contra el hormigón. La puerta se abrió con un chirrido oxidado. Un pequeño droide entró cojeando por la entrada, moviéndose con los pasos espasmódicos e inseguros de algo muy dañado. Su carcasa estaba abollada en al menos una docena de sitios. Uno de sus sensores ópticos estaba roto y perdía algún tipo de líquido. Arrastraba la pata izquierda, chispeando ocasionalmente donde el cableado expuesto rozaba el suelo. «Por favor», dijo el droide. Su voz salió distorsionada, llena de estática. «Necesito reparaciones. Hoy fui a otros 6 talleres. Todos me rechazaron». Isen suspiró y volvió a colgar la chaqueta. «Déjame adivinar. Sin créditos. Mi dueño me abandonó hace 3 ciclos», explicó el droide. Su modulador de voz dañado hacía que cada palabra sonara dolorosa. «He estado intentando encontrar trabajo, pero nadie contrata unidades defectuosas. No puedo ganar créditos sin reparaciones. No puedo conseguir reparaciones sin créditos». Era una historia que Isen ya había oído antes. Los droides envejecían, se estropeaban, y era más caro repararlos que reemplazarlos. Sus dueños los desechaban y compraban modelos nuevos. Las unidades abandonadas vagaban por las calles hasta que sus celdas de energía se morían o alguien las desguazaba para conseguir piezas. Era un sistema cruel, pero así funcionaban las cosas aquí en la frontera. «No puedo ayudarte», dijo Isen, aunque su voz carecía de convicción. «Tengo facturas que pagar. No puedo trabajar gratis». El sensor óptico del droide se atenuó ligeramente. «Entiendo. Gracias por su tiempo». Giró, dejando la pierna dañada raspando el suelo a cada paso. Isen lo vio avanzar con dificultad hacia la puerta. Algo se retorció en su pecho. Pensó en su propia situación. Apenas sobreviviendo. A un mes de perderlo todo. Pensó en cómo se sentía cuando la gente te miraba y solo veía un número. Solo lo que valías para ellos. «Espera», se oyó decir, «sube al banco de trabajo». El droide se giró, su sensor óptico se iluminó. «¿Me repararás?» «Le echaré un vistazo», dijo Isen, ya arrepintiéndose de la decisión. «Sin promesas». Ayudó al droide a subir a su banco de trabajo principal, notando lo ligero que era. Los droides de servicio solían ser de construcción barata,
con placas delgadas sobre componentes básicos. Este parecía que se desmoronaría si lo manejaba con demasiada brusquedad. Eisen encendió su escáner de diagnóstico y lo pasó por el armazón del droide. La lectura lo despertó. Servos y 3 extremidades dañados, sensor óptico agrietado, rutas de memoria corruptas, sistema de distribución de energía defectuoso. No era una solución sencilla. Eran horas de trabajo, quizá un día entero. Debería haberlo enviado allí mismo. Cada minuto que dedicaba a esto era un minuto que podría haber aprovechado para encontrar un trabajo remunerado. Pero algo le hizo abrir el panel de acceso del droide. Lo que vio dentro lo detuvo en seco. La arquitectura interna no se parecía en nada a lo que un droide de servicio debería tener. Los componentes eran miniatura, elegantes, dispuestos con una maestría que nunca antes había visto. El núcleo de procesamiento por sí solo valía más que todo lo que había en su taller junto. El sistema de energía usaba tecnología de la que solo había leído en revistas técnicas. Incluso el cableado seguía patrones que sugerían una optimización superior a la disponible comercialmente. Este no era un droide de servicio cualquiera. Era algo especial, algo caro, algo que definitivamente no tenía cabida en el distrito industrial, pidiendo reparaciones. ¿Dónde conseguiste estos componentes?, preguntó Eisen. No entiendo la pregunta, respondió el droide. Estas son mis piezas originales. Eisen pasó los dedos por una de las placas de circuito. La artesanía era hermosa. Quienquiera que construyera este droide se había esmerado mucho en su trabajo. Se habían tomado el tiempo para que no solo fuera funcional, sino perfecto. Miró la hora. Las 7:15. No tenía otro lugar donde estar. Nadie lo esperaba en casa. Nada más que un apartamento vacío y otra noche sin dormir preocupándose por el dinero. De acuerdo, dijo, arremangándose. Veamos qué puedo hacer. El trabajo lo absorbió por completo. Retiró con cuidado los servos dañados, probando cada conexión antes de instalar los repuestos de sus contenedores de piezas. El sensor óptico requería un trabajo delicado. La lente estaba rota, pero el conjunto de sensores que había debajo estaba intacto. Fabricó una nueva lente con su impresora de polímero, calibrándola hasta que la resolución de la imagen coincidiera con las especificaciones de fábrica. El núcleo de memoria resultó ser complicado. La corrupción se había propagado por varias vías, pero los datos del núcleo permanecían intactos. Eisen redirigió las secciones dañadas, creando nuevas vías neuronales que evitaban las áreas dañadas. Fue un trabajo improvisado, no al pie de la letra, pero efectivo. Pasaron las horas. Llegó la medianoche. El estómago de Eisen rugió, pero lo ignoró. Le dolía la espalda, pero siguió trabajando. Había algo satisfactorio en esta reparación, en tomar algo roto y reconstruirlo. Por eso se había hecho mecánico. No por dinero ni reconocimiento, sino por la sensación de arreglar cosas que necesitaban reparación. Finalmente, a las 2 de la mañana, dio un paso atrás. El droide estaba en su banco de trabajo, completamente reparado. Los servos nuevos zumbaban silenciosamente. El sensor óptico brillaba. Incluso las abolladuras de su carcasa habían sido martilladas y pulidas. Iniciando la secuencia de reinicio, dijo Eisen, presionando el botón de activación. Los sensores ópticos del droide cobraron vida. Se mantuvo firme, moviéndose con una gracia fluida que parecía casi orgánica. Se miró a sí mismo, luego a Eisen. Gracias, dijo, su voz ahora clara y melodiosa. Estoy completamente funcional. ¿Cuánto te debo? Eisen miró su equipo, las piezas que había usado, las horas que había dedicado. Pensó en el alquiler, su cuenta bancaria vacía, su futuro incierto. Nada, dijo. Necesitabas ayuda. Razón suficiente. El droide ladeó la cabeza como si procesara algo inesperado. ¿Estás seguro? Sal de aquí antes de que cambie de opinión. El droide le dio las gracias de nuevo y caminó hacia la puerta,
moviéndose como una máquina completamente distinta a la cosa averiada que había entrado cojeando horas antes. Se detuvo en el umbral. «Eres una buena persona, Ethan Blake. No olvidaré esta amabilidad». Luego desapareció en la noche, dejando a Ethan solo en su tienda, exhausto y sin Blanca, pero de alguna manera sintiendo que había hecho algo bien por una vez. Cerró con llave y caminó a casa por las calles vacías, completamente inconsciente de que su simple acto de amabilidad acababa de cambiarlo todo. Ethan apenas se había quedado dormido cuando la alarma sonó en su apartamento. Abrió los ojos de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. Las luces rojas de emergencia de su panel de seguridad destellaron en la oscuridad. Algo andaba mal. Muy mal. Agarró su terminal de muñeca de la mesita de noche, buscando a tientas la señal de seguridad de su taller. La pantalla cobró vida, y lo que vio le heló la sangre. Toda su calle estaba bañada por una luz blanca y penetrante. La clase de luz que proviene de focos militares. La que convierte la noche en día y te hace sentir expuesto, vulnerable. Vehículos blindados bloqueaban ambos extremos de la calle. Grandes. De esos que podían atravesar un edificio sin reducir la velocidad. Y soldados, docenas de ellos, tal vez más. Llevaban armaduras que solo había visto en los noticieros. Carmesí y oro pulidos hasta un brillo de espejo. La Guardia Real. Soldados de élite que protegían a los funcionarios más importantes de la Unión Galáctica. ¿Qué hacían en su vecindario? Habían rodeado su taller por completo. Había soldados en cada esquina, con las armas preparadas, pero aún no apuntadas. Más tropas estaban apostadas en los tejados. Otros habían formado un perímetro que se extendía una manzana entera en cada dirección. No era una simple investigación. Era una operación militar en toda regla. La mente de Ethan daba vueltas. ¿Alguien había plantado algo en su taller? ¿Le estaban tendiendo una trampa? Pensó en el droide que había reparado. Esa extraña y costosa tecnología oculta en la carcasa de un droide de servicio. Oh, no. Oh, no. 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 Se vistió, sin molestarse en combinar nada. Le temblaban las manos al intentar atarse las botas. Esto no podía estar pasando. Solo era un mecánico. Arreglaba cosas. No se involucraba en lo que fuera que esto fuera. El paseo de 3 manzanas hasta su taller le pareció de 5 kilómetros. Los ciudadanos habían salido de sus apartamentos observando desde ventanas y puertas. Todos querían ver qué estaba pasando. La Guardia Real no aparecía en lugares como este. Nunca. Alguien debía de haber hecho algo muy malo. Ese alguien podría ser él. Mientras Ethan se acercaba, 2 soldados se movieron para interceptarlo. Su armadura los hacía parecer enormes en humanos. Antes de que pudieran hablar, una voz cortó el aire. «Déjenlo pasar». Los soldados se apartaron de inmediato. Tras ellos, una figura le revolvió el estómago a Ethan. Era alta incluso para una centuri. 4 brazos se extendían desde su torso, cada uno musculoso y robusto. Su armadura lucía marcas que indicaban un rango alto, muy alto. Su rostro tenía los rasgos angulosos y definidos comunes a su especie, con mandíbulas que chasqueaban suavemente al observarlo. Ethan Blake. Su voz era tranquila, controlada, pero con una autoridad que hacía que la desobediencia pareciera imposible. Sí, Ethan logró graznar. Soy el capitán Escudo Boris de la Guardia Real. Tenemos que hablar sobre la unidad que reparaste esta noche. No esperó su respuesta. Simplemente caminó hacia la puerta de su taller y Ethan la siguió. ¿Qué más podía hacer? Correr. Había visto a los soldados. Había visto los vehículos. No había escapatoria. Dentro de su taller, todo parecía diferente bajo la intensa luz de las luces portátiles que habían instalado los soldados. Bor se dirigió directamente a su banco de trabajo principal, el mismo donde había trabajado con el droide. Se movió con determinación, como si supiera exactamente lo que buscaba.
Con las manos inferiores sacó un pequeño bloc de datos mientras las superiores señalaban el banco de trabajo. Muéstrame dónde hiciste las reparaciones. Isen señaló el lugar con la boca seca. Justo ahí. Me llevó unas 6 horas, quizás 7. Bor entrecerró los ojos. Introdujo comandos en su bloc de datos, y de repente, apareció una pantalla holográfica en el aire. Las grabaciones de seguridad de Isen. Se vio trabajando en el droide. Vio el cuidado con el que había manipulado cada componente. Vio el momento en que descubrió la tecnología avanzada que ocultaba. Accede a los sistemas internos, dijo Bor. No era una pregunta. Tenía que hacerlo. El daño era extenso. No podía repararlo sin abrirlo. ¿Y qué encontraste? Isen dudó. Algo le decía que la honestidad era su única opción. Tecnología que no debería estar en un droide de servicio. Cosas muy caras. De grado militar podría ser mejor. No entendía por qué. ¿Copiaste algún dato del núcleo de memoria de la unidad? ¿Qué? Acabo de reparar las vías dañadas. Ni siquiera sabría copiar datos de algo así. Bor lo observó un buen rato. Sus mandíbulas chasquearon siguiendo un patrón que podría indicar que estaba pensando o que estaba a punto de ordenar su arresto. Isen no lo supo. ¿Sabes qué arreglaste esta noche?, preguntó finalmente. Un droide. Dijo que estaba abandonado. Necesitaba ayuda. No era un droide de servicio cualquiera, señor Blake. Esa unidad es una compañera real. Una creación única que pertenece a la princesa Talisa, heredera del trono Centuri. La habitación pareció inclinarse. Isen se agarró al borde de su banco de trabajo para estabilizarse. Princesa, ¿qué? La unidad fue robada hace 2 semanas durante un intento de asesinato contra la princesa. 3 de mis guardias murieron protegiéndola esa noche. Los ladrones se llevaron la unidad de compañía. La hemos estado buscando desde entonces. Su recuperación no solo es importante, señor Blake. Es una cuestión de seguridad interestelar. Isen sentía debilidad en las piernas. Acercó un taburete y se sentó antes de caerse. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Simplemente entró. Decía que estaba abandonado. Me dio pena. Usted se sintió mal por él. Su tono voraz sugería que esta explicación le parecía insuficiente. Sí, había estado en otras 6 tiendas. Todos la rechazaron. No podía pagar. Sé lo que se siente. Como si te rechazaran por falta de dinero. Así que lo arreglé. Eso es todo. Simplemente lo arreglé. Boris introdujo más comandos en su panel de datos. Aparecieron imágenes en la pantalla holográfica. Fotos de la escena del crimen, cuerpos en el suelo, paredes quemadas, daños por disparos, el intento de asesinato que había mencionado. Parecía una zona de guerra. Los ladrones eran profesionales, continuó Boris. Bien entrenados, bien equipados. Sabían exactamente cuándo y dónde atacar. Conocían el horario de la princesa, sus protocolos de seguridad, todo. No se trataba de un crimen al azar. Lo había orquestado alguien con acceso a información clasificada. Isen miró las imágenes, mientras su mente luchaba por procesar lo que veía. Había arreglado algo que estaba en el centro de todo esto. Lo dejó salir de su tienda. ¿Dónde está la unidad ahora?, preguntó Borch. No lo sé. Salió sobre las 2 de la mañana. Me dio las gracias y se fue. Pensé que no la volvería a ver. ¿Dijo a dónde iba? No, nada. Simplemente, a la izquierda. Las mandíbulas de Bor chasquearon rápidamente, en señal de frustración. Se paseaba por el taller, gesticulando con los antebrazos mientras hablaba con alguien a través de un dispositivo de comunicación integrado en su armadura. Isen captó fragmentos de la conversación. El sujeto parece genuino. Sin señales de engaño. Recomiendo que lo traigan para un interrogatorio formal. ¿Traerlo? Eso no sonó bien. Señor Blake, dijo Boris, volviéndose hacia él. Tiene que venir con nosotros.
¿Estoy arrestado? No en este momento. Pero usted es un testigo material en un caso que involucra robo de propiedad real, intento de asesinato y posible traición. Será interrogado por inteligencia militar. Responderá a sus preguntas con sinceridad y exhaustividad. ¿Entiende? Eisen comprendió que no tenía otra opción. Asintió. Bien. Por favor, venga conmigo. Mientras salían, Eisen vio que habían llegado más vehículos. Negros sin ninguna marca. Servicios de inteligencia. Probablemente el tipo de gente que hace preguntas en habitaciones sin ventanas. El tipo de gente que no cree en explicaciones simples. Los ciudadanos seguían observando desde sus ventanas. Eisen vio a su casero, el señor Patterson, de pie en una puerta con los brazos cruzados. Genial. Ahora definitivamente nunca conseguiría una extensión del alquiler, si es que sobrevivía a lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Se abrió la puerta de uno de los vehículos negros. Dentro, Eisen vio una pequeña habitación con una mesa y sillas. Equipos de grabación cubrían las paredes. Esto estaba sucediendo de verdad. Estaba a punto de ser interrogado por inteligencia militar por haber arreglado un droide averiado. Por haber sido amable. Por haber ayudado a alguien que necesitaba ayuda. Subió al vehículo. El techo de la puerta se cerró tras él con un siseo demasiado definitivo. A través de la pequeña ventana, pudo ver su taller, todavía rodeado de soldados y bañado por esas duras luces blancas. Apenas 12 horas antes, su mayor problema había sido pagar el alquiler. Ahora estaba atrapado en un complot de asesinato, intrigas reales y problemas de seguridad interestelar que ni siquiera podía empezar a comprender. Todo por una simple reparación. El interior del vehículo de mando estaba frío. No solo frío de temperatura, sino el tipo de frío que... El frío que produce estar en un lugar donde se decide el destino de las personas. Eisen estaba sentado en una silla metálica atornillada al suelo. Frente a él, 3 oficiales lo observaban como si fuera algo peligroso que hubieran encontrado bajo una roca. La primera era una mujer humana de unos 50 años, con el pelo gris recogido hacia atrás. Su uniforme decía inteligencia militar. Sus ojos decían que había oído todas las mentiras jamás dichas. El segundo era un hombre de Corinto. Su piel escamosa oscilaba entre azul y verde mientras estudiaba a Eisen. Su especie podía detectar cambios en la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y la respiración. Detectores de mentiras vivientes. El tercer oficial era otro humano, más joven, de unos 30 años, con la energía nerviosa de alguien que intenta demostrar su valía. Una pequeña grabadora holográfica flotaba en el centro de la mesa, capturándolo todo. «Di tu nombre completo para que conste», dijo la mujer mayor. Eisen Blake. Ocupación: técnico de reparaciones. Tengo una pequeña tienda en el distrito industrial. ¿Cuánto tiempo lleva operando este negocio? Años, casi 5. La pregunta empezaba simple. ¿Dónde nació? ¿Cuánto tiempo llevaba en Nova Brasilia? ¿Quiénes eran sus clientes? ¿Tenía antecedentes penales? Eisen respondió a cada una, con voz firme a pesar del miedo que le subía por la espalda. Entonces las preguntas cambiaron. Cuéntenos cómo adquirió la unidad Royal Kempanyen, dijo la mujer. Yo no la adquirí. Entró en mi taller sobre las 6:30 de ayer por la tarde. Estaba dañada. Pedía reparaciones. Y espera que creamos que una unidad Royal robada, valuada en millones de créditos, entró así por casualidad en su taller de reparación en mal estado? La palabra, en mal estado, le dolió, pero Eisen mantuvo la voz serena. Sí, porque eso fue lo que pasó. El corín se inclinó hacia adelante, sus escamas se tornaron de un azul intenso. Tu ritmo cardíaco acaba de acelerarse. ¿Por qué? Porque me interrogas sobre algo que no hice. Porque tengo miedo. ¿No lo tendrías tú? El oficial más joven mostró una pantalla holográfica. Fotos de la escena del crimen llenaron el aire. El intento de asesinato. Cadáveres, armas, destrucción. 3 guardias murieron esa noche.
Los ladrones usaron armas de uso militar y conocimiento interno de los protocolos de seguridad. Esto fue operación profesional. No sé nada de eso, dijo Eisen. Entonces explícame esto. La mujer tocó su tableta de datos. Apareció una nueva grabación. Mostraba al droide entrando en el taller de Eisen, pero la fecha y hora estaban resaltadas. Esta unidad desapareció de nuestra red de seguimiento hace 14 días. Reapareció en tu taller anoche. ¿Dónde estuvo durante esos 14 días? No lo sé. No me lo dijo. ¿Examinaste su núcleo de memoria? Sí, para reparar las vías dañadas. ¿Copiaste algún dato? No. ¿Extrajiste algún archivo? No. ¿Te comunicaste con alguien sobre la unidad? No. Trabajé solo. Siempre trabajo solo. Las escalas de Corín cambiaron a rojo. Engaño detectado. Tus respuestas fisiológicas indican estrés más allá de la ansiedad normal de un interrogatorio. Claro que estoy estresada. Me estás tratando como a una criminal cuando lo único que hice fue arreglar algo que estaba roto. La expresión de la mujer mayor no cambió. ¿Por qué no revisaste las placas de matrícula de la unidad? Cualquier técnico de reparación legítimo habría buscado la información de propiedad. Eisen sintió calor. Le asaltó la cara. Porque decía que estaba abandonado. Porque no tenía dinero. Porque todas las demás tiendas lo habían rechazado. Lo arreglé porque necesitaba ayuda, no por su valor. Así no funcionan los negocios. Quizás debería ser así. La sala quedó en silencio. El oficial más joven miró a sus colegas, inseguro. Las escamas de Corín, se aclara la garganta, cambiaron de color antes de fijarse en el amarillo. Confusión. La mujer mayor se recostó, observando a Eisen con renovado interés. Me estás diciendo que reparaste una unidad con tecnología militar de vanguardia, que eludiste 3 protocolos de seguridad distintos y creaste una vía neuronal funcional que ni siquiera los diseñadores originales implementaron? Todo porque te dio pena. No sabía nada de protocolos de seguridad. Solo arreglé las piezas dañadas. Eso es lo que hago. Eso es todo lo que hago. Buscó más datos, lecturas técnicas de su trabajo de reparación. Estas modificaciones son notables. No tienes un título de ingeniería formal, ni formación avanzada. Sin embargo, realizaste reparaciones que deberían haber requerido un equipo de especialistas. Eisen se encogió de hombros. Agotado. Soy bueno arreglando cosas. Siempre lo he sido. Veo cómo funcionan las cosas, cómo deberían encajar. No es especial. Es simplemente lo que hago. El interrogatorio continuó durante otra hora. Las mismas preguntas reformuladas de diferentes maneras, buscando inconsistencias, buscando grietas en su historia. Pero no había grietas porque decía la verdad. Finalmente, la mujer mayor se puso de pie. Espere aquí. Lo dejaron solo en la cámara frigorífica. Los minutos se hicieron eternos. Eisen se tapó la cabeza con las manos. Su vida había terminado. Incluso si le creían, incluso si lo dejaban ir, todos sabrían que su taller estaría acabado. ¿Quién confiaría en un mecánico que se había involucrado en conspiraciones reales y planes de asesinato? La puerta se abrió. Eisen levantó la vista, esperando que los oficiales regresaran. En cambio, entró la princesa Talisa. Conocía su rostro de los noticieros, pero verla en persona fue diferente. Era joven, tal vez 20 y tantos en años humanos, aunque el envejecimiento funcionaba de manera diferente para los Centuri. Sus antebrazos se movía con gracia practicada. Joyas adornaban cada muñeca, piezas ceremoniales que marcaban su estatus real. Pero sus ojos reflejaban algo que él no esperaba. Inteligencia, tristeza y algo que parecía casi culpa. Su instinto le decía a Eisen que se pusiera de pie, que hiciera una reverencia, que mostrara respeto. Pero sus piernas no cooperaban. Solo me miró fijamente. Señor Blake, dijo ella, con una voz más suave de lo que él había imaginado. Disculpe el trato tan duro.
La capitana Escudo Boris y su equipo son meticulosos por necesidad. Su Alteza no sabía que era ese droide. Lo juro. Levantó una mano, silenciándolo suavemente. Lo sé. He revisado las grabaciones de seguridad. Todas. He leído sus registros de reparaciones, examinado sus registros financieros, estudiado sus antecedentes. Dice la verdad. El alivio lo inundó, seguido inmediatamente por la confusión. Entonces, ¿por qué estoy aquí? La princesa apartó la silla frente a él y se sentó. Una heredera real sentada en una sala de interrogatorios con un mecánico desconocido. El universo se había vuelto completamente loco. Porque necesito decirte algo que lo cambia todo. Dijo. Algo que te pondrá en aún más peligro del que ya estás. A Isen se le encogió el estómago. Más peligro. La unidad de compañía que reparaste, la llamamos Ember, en realidad no fue robada. La envié lejos. Las palabras no tenían sentido al principio. Isen las repasó en su mente, tratando de entenderte. La envié lejos. Pero el intento de asesinato fue real. Muy real. Pero Ember no fue secuestrada por los asesinos. Durante el ataque, Ember descubrió algo. Pruebas de una conspiración dentro de mi propio palacio. Traidores planeando un golpe de estado. Gente en la que confiaba. Gente que sirvió a mi familia durante años. Coagulándose para derrocar el trono. Sacó un pequeño dispositivo que activó una pantalla holográfica. Aparecieron documentos. Comunicaciones. Transferencias financieras. Nombres de altos funcionarios. Una red de conspiración que era más profunda de lo que Isen podía seguir. No podía confiar en mi propio equipo de seguridad. No podía confiar en mis asesores. No sabía hasta dónde se extendía la corrupción. Así que tomé una decisión. Ordené a Ember que huyera para ocultar la evidencia dentro de su núcleo de memoria encriptado. Fingí el robo para que los conspiradores creyeran que habían logrado destruir la prueba. La mente de Isen luchaba por procesar esto. Los guardias que murieron me eran leales. Murieron protegiendo un secreto que ni siquiera sabían que protegían. Su sacrificio no será olvidado. El dolor se reflejó en su rostro, pero ahora tenemos un nuevo problema. ¿Qué problema? Los conspiradores saben que Ember fue reparada. Saben que está activa de nuevo y saben que fuiste tú quien la arregló. Se inclinó hacia adelante con expresión intensa. Han rastreado la unidad hasta tu taller. Saben que trabajaste en sus sistemas internos. Si te capturan, pueden extraer lo que descubriste sobre esos sistemas. Pueden usar esa información para rastrear a Ember antes de que pueda entregar la evidencia a la judicatura de la Unión Galáctica. El frío en la habitación pareció intensificarse, pero no sé nada. Solo arreglé algunos circuitos dañados. Sabes más de lo que crees. La forma en que reparaste las vías neuronales de Ember, las conexiones que creaste, comprendes sus sistemas intuitivamente. Los conspiradores tienen expertos técnicos. Contigo en sus manos, podrían reunir suficiente información para encontrar a Ember. Isen se levantó, paseándose por el pequeño espacio. Esto era demasiado. Demasiado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Custodia preventiva. Reubicación de testigos. ¿Simplemente desaparezco? La princesa lo observó pasearse con expresión indescifrable. Le ofrezco una opción, señor Blake. Puede aceptar la custodia preventiva hasta que esto se resuelva. Lo mantendremos a salvo, escondido donde los conspiradores no puedan alcanzarlo. Estará cómodo. Aburrido, pero a salvo. O me ayuda a terminar lo que Ember empezó. La unidad necesita mantenimiento. Necesita soporte técnico. No puedo confiar en nadie en el palacio. La conspiración es demasiado profunda. Necesito a alguien fuera del sistema. Alguien a quien los traidores no vean venir. Alguien que arregló un droide roto simplemente porque necesitaba ayuda. Se quedó mirándolo a los ojos. Necesito un mecánico desconocido de un lugar remoto que entienda que algunas cosas valen la pena arreglar sin importar el costo.
Isen dejó de caminar. Su lado práctico le gritaba que tomara la custodia protectora para esconderse hasta que esto se calmara. Pero otra parte de él, la parte que había arreglado a Ember en primer lugar, sabía que esa no era realmente una opción en absoluto. Si te ayudo, ¿qué pasa con mi taller? Mi vida. Si tenemos éxito, me aseguraré de que recibas una compensación. Generosa. No quiero dinero. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Quiero una escuela técnica en mi distrito para niños que no pueden pagar la educación formal. Niños que son buenos arreglando cosas pero nunca tienen la oportunidad de usar ese don. La princesa sonrió por primera vez. Hecho. Isen respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de tomar la mejor o la peor decisión de su vida. Entonces estoy dentro. La princesa guió a Isen por una serie de pasillos que no existían en ningún mapa oficial de edificios. Caminaron en silencio, flanqueados por dos guardias que se movían como sombras. Todo esto parecía surrealista. Hace 24 horas, la mayor preocupación de Isen era pagar el alquiler. Ahora caminaba por pasadizos secretos con la realeza alienígena involucrada en una conspiración que podría derrocar gobiernos. Entraron en una habitación que parecía un taller de alta tecnología, aunque mucho más avanzado que cualquier cosa que Isen hubiera visto jamás. Equipos que valían más que todo su vecindario cubrían las paredes. Y allí, en el centro, estaba Ember. El droide se giró al entrar. Hola de nuevo, Isen Blake. Disculpa por el engaño. Isen se acercó, examinando la unidad que había pasado horas reparando. Lo supiste todo el tiempo. ¿Sabías lo que eras cuando entraste en mi taller? Sí. Analicé 247 talleres de reparación en Nova, Brasilia. Calculé las probabilidades de éxito basándome en la habilidad técnica, los patrones de comportamiento ético y la situación financiera. Tu taller tenía la mayor probabilidad de éxito. ¿Mi situación financiera? ¿Te refieres a lo arruinado que estoy? La princesa dio un paso al frente. Ember necesitaba a alguien lo suficientemente hábil para realizar las reparaciones, pero lo suficientemente desesperado como para no hacer demasiadas preguntas. Alguien lo suficientemente honesto como para no robar componentes valiosos, pero lo suficientemente esforzado como para comprender lo que significa ser descartado como inútil. Isen debería haberse sentido manipulado, usado, pero entendía la lógica. Si Ember hubiera ido a una tienda adinerada y establecida, habrían escaneado su registro de inmediato. Habrían hecho preguntas, hecho llamadas. La conspiración habría sido alertada en minutos. Entonces, me elegiste porque era pobre y estaba sola. Genial. Te elegí porque los humanos tienen reputación, dijo la princesa. En toda la Unión Galáctica, tu especie es conocida por algo que otras razas encuentran desconcertante. Ayudas en cosas que no te benefician. Arreglas cosas que no te corresponde arreglar. Arriesgas todo por extraños. Otras especies lo llaman altruismo irracional. Yo lo llamo justo lo que necesitábamos. Se acercó a una pantalla holográfica y sacó los archivos. Mira esto. Tu trabajo de reparación en Ember. Evitaste 3 protocolos de seguridad separados sin siquiera darte cuenta de que existían. Protocolos que fueron diseñados por los mejores ingenieros del Imperio Centauri. Los esquivaste instintivamente, creando soluciones que no deberían funcionar según nuestros manuales técnicos, pero funcionan a la perfección. Isen estudió la pantalla. Tenía razón. Nunca lo había pensado así. Simplemente observaba los problemas y veía soluciones. No era genialidad. Era simplemente cómo funcionaba su cerebro. Los humanos improvisan, continuó la princesa. Ves un problema y lo solucionas, incluso si la solución parece imposible, incluso si eso significa romper las reglas establecidas. Confías en tus instintos antes que en tus instrucciones. Para la mayoría de las especies, esto es caos. Para los humanos, esto es innovación. Uno de los guardias, un hombre Centauri llamado Cortef, habló. Con todo respeto, Su Alteza,
Este humano no tiene entrenamiento. No tiene experiencia militar, ni autorización de seguridad, ni comprende las amenazas que enfrentamos. ¿Cómo podría ayudar? Porque los conspiradores lo subestimarán, respondió la princesa. Buscan agentes entrenados, espías profesionales, gente de palacio. No buscan a un mecánico arruinado del distrito industrial. Esa es su ventaja. Se volvió hacia Isen. Pero Cortef tiene razón en una cosa. Debes entender a qué nos enfrentamos. La conspiración la lidera mi tío, el Lord Almirante Kress. Lleva años planeándolo. Tiene leales en los servicios de inteligencia militar, incluso en el personal del palacio. Si toma el poder, no solo afectará al Imperio Centuri, desestabilizará toda la región. Colonias como Nova Brasilia podrían quedar abandonadas. Las rutas comerciales, interrumpidas. Podrían estallar guerras. El peso de todo esto pesaba sobre Isen. Ya no se trataba solo de reparar un droide. Se trataba de prevenir un desastre a una escala que no podía comprender del todo. ¿Qué necesitas que haga? Enver activó un esquema holográfico. La evidencia de la conspiración está almacenada en mi núcleo de memoria encriptada. Sin embargo, no se puede extraer sin más. Debe transmitirse directamente a la judicatura de la Unión Galáctica a través de un canal seguro. Esto requiere acceder a la matriz de comunicaciones principal del palacio. El problema, añadió la princesa, es que todas las principales instalaciones de comunicaciones del planeta están siendo vigiladas. Los conspiradores saben que tenemos la evidencia. Esperan que intentemos transmitirla. La red de comunicaciones del palacio es la más monitoreada de todas. Isen estudió los esquemas. Así que necesitamos que Enver entre al palacio, superando cualquier red de seguridad instalada, y acceda a un sistema que definitivamente está vigilando. Eso es un suicidio. A menos que encontremos una manera que no esperen, dijo Cortef con tono escéptico, lo cual parece improbable. Pero Isen ya estaba pensando. Su mente funcionaba de manera diferente cuando se enfrentaba a un problema. No veía obstáculos. Veía componentes que debían organizarse de manera diferente. ¿Y los envíos de mantenimiento? El palacio debe necesitar suministros constantes, reparaciones, repuestos. La princesa asintió. Entregas diarias, pero todas están escaneadas. Múltiples puntos de control. Guardias armados en cada entrada, pero esperan armas, explosivos, agentes ocultos. No esperan un droide que parezca roto. Los sensores ópticos de Enver se iluminaron. Explícate. Isen caminó alrededor del droide, formándose ideas. Puedo hacer que parezca dañado otra vez. No está realmente dañado, solo superficialmente. Tiene la carcasa rayada, luces parpadeantes, quizá una cojera fingida. Te empacamos en un cargamento de repuestos para mi taller. Después de que la Guardia Real prácticamente destruyera mi calle, el Departamento de Mantenimiento del Palacio encargó suministros para los negocios afectados como compensación. Correcto. La princesa revisó su datapad. Sí, protocolo estándar. Las entregas están programadas para comenzar mañana. Perfecto. Me hago pasar por el contratista de entregas. Solo otro tipo que deja suministros. Traigo a Amber, disfrazada de un droide roto que regresa para reciclar. Llegamos al nivel de mantenimiento, encontramos la manera de llegar a la matriz de comunicaciones, transmitimos las pruebas y salimos. Cortef negó con la cabeza. Hay 50 problemas con ese plan. Los escáneres de seguridad detectarían los sistemas activos de Enver. El acceso a la matriz de comunicaciones requiere autorización biométrica. Incluso si la alcanzaras, la gente aplastada apagaría la transmisión antes de que se completara. Luego solucionamos esos problemas. Isen dijo, mira, no soy soldado. No soy espía, pero se me da muy bien reparar cosas rotas. Tratamos esto como una reparación. Identificamos los componentes rotos, los escáneres de seguridad, las cerraduras biométricas,
la vulnerabilidad de la transmisión, y luego los arreglamos uno a uno. La princesa intercambió miradas con sus guardias. Algo pasó entre ellos. Una comunicación tácita. Finalmente, asintió. Tenemos 3 días antes de que haga su movimiento. Nuestra información sugiere que planea actuar durante la reunión del Consejo de Gobernadores. Si tiene éxito, controlará el ejército y el gobierno simultáneamente. No tendremos otra oportunidad. 3 días, repitió Isen. No es mucho tiempo. Es lo que tenemos. Le puso una mano en el hombro. Sé que estoy pidiendo lo imposible. Sé que no pediste nada de esto, pero a veces el universo pone a la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento adecuado. Creo que eres esa persona, Isen Blake. Querías discutir, señalar que no era nadie especial, solo un mecánico que había tenido un gesto amable que se salió completamente de control. Pero al mirar a Ember, a la princesa, a la evidencia de una conspiración que podría dañar a millones de personas, se dio cuenta de algo. Tal vez no ser nadie especial era precisamente lo que lo convertía en la elección correcta. Muy bien, dijo. Averigüemos cómo hacer que este plan imposible funcione. Durante las siguientes horas, trabajaron. Isen estudió los planos del palacio, memorizando rutas y puntos de control. Ember le explicó sus sistemas en detalle, ayudándole a entender exactamente qué debía protegerse durante la misión. Los guardias le enseñaron protocolos básicos de seguridad, formas de moverse sin llamar la atención, qué hacer si algo salía mal. Pero el descubrimiento llegó cuando Isen examinaba el núcleo de memoria de Ember por enésima vez. Notó algo en su propia reparación. Las vías neuronales que había creado para evitar las secciones dañadas formaron un sistema de respaldo redundante, uno que ni siquiera Ember había comprendido del todo. Esta vía de aquí, dijo Isen, señalando la pantalla holográfica. No es solo una reparación. Es un canal completamente independiente, aislado de sus sistemas principales. Ember procesó la información. Tienes razón. Esta arquitectura no debería existir. No fui diseñada con vías de memoria redundantes, pero tú ya tienes una. Y si está aislada de tus sistemas principales, podría no activar las mismas alertas de seguridad. Podríamos usar esta vía para transmitir las pruebas. Tardaría más. Los datos tendrían que comprimirse de forma diferente, pero podría funcionar. La princesa se inclinó, estudiando el esquema. ¿Podría la gente detectar esta transmisión? No es fácil, dijo Isen. Parecería ruido de fondo, fluctuaciones aleatorias de datos. Para cuando se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, la transmisión estaría completa. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Isen vio esperanza en el rostro de la princesa. Una esperanza auténtica y real. Eres realmente especial, señor Blake, dijo en voz baja. De verdad que no, respondió él. Solo soy un tipo que se le da bien arreglar cosas. Quizás, dijo ella. Pero a veces eso es justo lo que la galaxia necesita. Alguien que mire las cosas rotas y se niegue a aceptar que no se pueden reparar. Cortez, que se había mostrado escéptico desde el principio, sonrió. Esto podría funcionar. Tiene que funcionar, dijo Isen, mirando la cuenta regresiva en la pantalla. 2 días y 18 horas para que Kras hiciera su jugada. 2 días y 18 horas para salvar a una princesa, detener una conspiración y de alguna manera, sobrevivir a la reparación más peligrosa de su vida. Sin presión. La mañana de la entrega llegó fría y gris. Isen estaba frente a un espejo, ajustándose el sencillo uniforme de trabajo que lo identificaba como obrero contratado. Nada especial, nada memorable, solo otra cara haciendo otra entrega al departamento de mantenimiento del palacio. Esa era la idea, al menos. Sus manos temblaban ligeramente mientras abrochaba el cuello del uniforme. El miedo se había convertido en su compañero constante durante los últimos 2 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotos de la escena del crimen. Los cuerpos,
la destrucción, la evidencia de lo que le sucedió a quienes se interpusieron en el camino del Lord Almirante Crosch. Sus lecturas fisiológicas indican un estrés elevado, dijo Ember a sus espaldas. El droide se encontraba dentro de un contenedor de carga reforzado, rodeado de piezas de repuesto válidas. Isen había hecho bien su trabajo. Ember parecía convincentemente dañado. Paneles rayados, un sensor óptico parpadeante, una antena doblada. Para cualquier observador casual, era solo otra unidad rota que regresaba para reciclar. Claro que estoy estresado. Estoy a punto de entrar en el edificio más seguro del planeta con un droide real robado. Espero que nadie se dé cuenta. Técnicamente, no me robaron. La princesa me despidió. No creo que los guardias de Crosch aprecien la distinción. La princesa Talisa entró en la zona de preparación, flanqueada por Cortez y otros 2 guardias. Había insistido en despedirlos personalmente, aunque Isen sospechaba que estaba infringiendo una docena de protocolos de seguridad al estar allí. Sus antebrazos mostraban una tensión inusual, y sus ojos reflejaban las noches de insomnio que había soportado. La autorización de entrega ha sido procesada, dijo. Tiene programada una entrada a las 10 por la puerta de servicio este. Eso le da un margen de 4 horas antes del cambio de turno, cuando la seguridad se vuelve más rigurosa. Isen asintió, intentando memorizar cada detalle. 4 horas. Parecía mucho tiempo hasta que considerara todo lo que podría salir mal. Recuerda, añadió Cortez. ¿Te haces el aburrido? Los trabajadores contratados odian las entregas a Palacio por la seguridad extra. Deberías parecer molesto por todo el proceso, no nervioso. Intentaré recordarlo mientras cometó una traición. No estás cometiendo traición, dijo la princesa con firmeza. La estás impidiendo. Hay una diferencia. Se acercó y, por un instante, Isen vio más allá del porte real a la joven que había debajo. Alguien con un peso insoportable. Alguien que había perdido la guardia y a quien ella apreciaba. Alguien que lo apostó todo al plan descabellado de un mecánico arruinado. Si las cosas salen mal, dijo en voz baja. Si te pillan, necesito que sepas algo. Esta misión, lo que estás haciendo, importa más de lo que puedes entender. Las pruebas que lleva Ember demuestran que Krez ha estado vendiendo secretos militares a potencias hostiles. Ha estado provocando conflictos para sacar provecho de ellos. Colonias han ardido por su avaricia. Miles han muerto. Si toma el poder, esas cifras se convertirán en millones. El peso de todo aquello se apoderó de Isen como una carga física. Había comprendido lo que estaba en juego intelectualmente, pero oírlo tan claramente lo hizo real como ninguna otra cosa. Sin presión. ¿Verdad? Logró decir con debilidad. Ella casi sonrió. Vas a triunfar, Isen Blake. Lo creo. Y cuando esto termine, te construiré esa escuela, el mejor instituto técnico del sector, porque la galaxia necesita más gente que arregla cosas simplemente porque están rotas. Cargaron el contenedor en un vehículo de transporte. Isen se subió al asiento del conductor. Sus credenciales falsas se cargaron en su terminal de pulsera. Todo parecía legítimo. Todo parecía una locura. El trayecto al palacio duró 20 minutos a través del tráfico matutino. Isen se obligó a respirar con normalidad, a actuar como si esto fuera solo otro trabajo aburrido. Incluso recordó poner cara de enfado cuando un vehículo particular se le cruzó. Un día más. Nada especial ocurría allí. La puerta de servicio se alzaba ante él. Torres de vigilancia flanqueaban un enorme puesto de control donde 3 agentes de seguridad escaneaban cada vehículo que pasaba. El corazón de Isen latía con tanta fuerza que estaba seguro de que lo oirían desde fuera del vehículo. Autorización de entrega, dijo el primer guardia, sin siquiera levantar la vista. Isen entregó su terminal de pulsera. Los guardias lo escanearon, comprobaron algo en su tableta de datos y luego le indicaron que pasara al siguiente puesto de control. Uno menos.
El segundo puesto de control tenía escáneres, muchos escáneres, equipos que podían detectar armas, explosivos, dispositivos electrónicos no autorizados. Eisen observó en el monitor cómo los rayos recorrían su contenedor de carga. Pasaron sobre Ember, sobre las piezas de reparación, buscando amenazas. Se quedó sin aliento. ¿Detectarían los escáneres los sistemas activos de Ember? Habían protegido todo lo posible, enrutado la energía a través de rutas que imitaban componentes inactivos, pero no había garantías. El operador del escáner estudió su pantalla y frunció el ceño ligeramente. La mano de Eisen se movió sutilmente hacia el dispositivo de alerta de emergencia oculto en su bolsillo. Si esto salía mal, al menos podría advertir a la princesa antes de que se despejara. Procedan al último punto de control. Eisen exhaló lentamente. 2 menos. El último punto de control era una inspección física. 2 guardias abrieron el contenedor de carga y examinaron el contenido. Uno de ellos recogió un servoconjunto dañado, dándole vueltas en sus manos. Su compañero se acercó a Ember. ¿Qué es esta unidad?, preguntó el guardia. Droide de servicio averiado, dijo Eisen, canalizando toda la irritación que pudo. Devuelto para reciclar. Llevaba 3 semanas en mi taller. Mantenimiento del palacio por fin aprobó la recogida. El guardia tocó la carcasa rayada de Ember. Parece que alguien la destrozó de verdad. Sí, bueno, la gente no cuida su equipo. Ya no es mi problema. El guardia asintió, perdiendo el interés. Probablemente había visto 1000 droides rotos. Uno más no significaba nada. Le indicó a Eisen que pasara. 3 menos. Ya estaban dentro. Eisen condujo hasta el nivel de mantenimiento siguiendo la ruta que había memorizado. El palacio era enorme, un complejo extenso que albergaba a miles de trabajadores, funcionarios y guardias. Pasó junto a otros vehículos de reparto, equipos de mantenimiento, personal de cocina, todos moviéndose con la eficiencia experta de quienes realizan tareas habituales. Aparcó en la zona de carga designada y comenzó a descargar. Los demás trabajadores apenas lo miraron. Perfecto. Empujó el contenedor de Ember hacia el depósito de reciclaje. La ruta lo llevó por los pasillos de mantenimiento que se adentraban en el palacio. Cuando nadie lo vio, se desvió por un pasillo lateral. Esta era la parte peligrosa. Si alguien lo detenía ahora, le hacía preguntas, revisaba las credenciales con más cuidado, toda la operación se desmoronaba. El pasillo estaba vacío. Según los planos, el panel de comunicaciones estaba 3 niveles más arriba, accesible a través de un conducto de mantenimiento que requería autorización biométrica. Excepto que Eisen no tenía autorización biométrica. Lo que sí tenía era un dispositivo de derivación que Cortef le había dado. Tecnología ilegal que podía engañar a la mayoría de los sistemas de seguridad durante unos 90 segundos. Encontró el conducto de mantenimiento y activó la derivación. La cerradura parpadeó de rojo a verde. La puerta se abrió. Eisen metió el contenedor y selló la puerta tras él. «Estamos dentro», le susurró a Ember. «¿Cuánto tiempo necesitamos?» Una vez que establezcamos la conexión con el panel de comunicaciones, la transmisión tardará aproximadamente 12 minutos. Respondió Ember, y su aspecto dañado desapareció al encenderse por completo los sistemas. Sin embargo, detectar nuestra presencia y rastrear nuestra ubicación tardará aproximadamente 8 minutos. Tendremos un margen de 4 minutos para evacuar antes de que llegue seguridad. Eso es un tiempo muy ajustado. Sí, lo es. Subieron por el pozo de mantenimiento, moviéndose tan rápido como el sigilo les permitía. Cada nivel los acercaba a la red de comunicaciones y al corazón del territorio enemigo. Si la gente de Crosche estaba en algún lugar, estaría cerca de la red, vigilando precisamente este tipo de intento. En el tercer nivel, Eisen usó el dispositivo de derivación de nuevo. Se abrió otra puerta. Más allá se extendía un pasillo que conducía directamente a la sala de control de la red. A través de las ventanas reforzadas,
Podía ver el enorme equipo de comunicaciones que conectaba el palacio con toda la red de la Unión Galáctica. También podía ver a 2 guardias de guardia. Esto no estaba en el informe de inteligencia. No debería haber guardias aquí durante un turno de mantenimiento. O el horario había cambiado o alguien había sospechado. La mente de Isen daba vueltas. No podían volver atrás. No podían esperar. La ventana de 4 horas ya estaba a la mitad. Tenían que moverse ya. Tengo un plan, le susurró a Ember. No te va a gustar. 5 minutos después, Isen caminaba con audacia por el pasillo, empujando el contenedor de Ember. Los guardias notaron de inmediato que alguien se acercaba a las armas. Mantenimiento, gritó Isen. Tengo un informe de fluctuaciones en la comunicación. Necesito revisar la matriz. Esta zona está restringida, dijo un guardia. No hay mantenimiento programado. Mira, amigo, solo voy a donde me digan. ¿Tienes algún problema? Habla con ellos. Tengo 6 llamadas más hoy y ya voy retrasado. Los guardias intercambiaron miradas. La clásica confusión burocrática. Nadie quería tomar una decisión equivocada, sobre todo en el palacio, donde las decisiones equivocadas podían acabar con carreras. Déjame verificar, dijo el primer guardia, buscando su dispositivo de comunicación. Fue entonces cuando Ember salió del contenedor. El droide se movió más rápido que cualquier cosa que Isen hubiera visto jamás. Golpeó el arma del primer guardia, desarmándolo al instante. El segundo guardia intentó levantar su rifle, pero Ember ya estaba allí usando fuerza no letal precisa para incapacitar a ambos guardias en segundos. Dijiste no letal, ¿verdad? Preguntó Isen. Están inconscientes. Se recuperarán. Ember ya se dirigía a la puerta de la sala de control. Tenemos 11 minutos y 40 segundos. La puerta se abrió. Dentro, la matriz de comunicación zumbaba con energía. Ember se conectó directamente a la terminal principal. Sus procesadores interactuaban con sistemas que valen más que planetas pequeños. Comienza la transmisión, anunció Ember. La evidencia se está cargando ahora. Isen observó la barra de progreso arrastrarse por la pantalla. 10%, 15% cada segundo parecía una eternidad. En algún lugar del palacio, las alarmas estarían sonando. Protocolos de seguridad activándose. Guardias movilizándose. 20%, 25%. Nos han detectado, dijo Ember con calma. Los equipos de seguridad están convergiendo en esta ubicación. Llegada estimada en 7 minutos. 30%. 35%. Isen caminaba inútilmente ahora. Esto estaba más allá de sus habilidades. Todo lo que podía hacer era observar y esperar que las matemáticas funcionaran a su favor. 40%, 45%. La puerta detrás de ellos se cerró. Alguien estaba tratando de anular la cerradura desde afuera. El fuerte impacto sugirió que estaban a punto de intentar métodos más directos. 50%, 55%. Isen Blake. Una voz llamó desde más allá de la puerta. Autoritaria, peligrosa. Este es el Lord Almirante Kras. Sé que estás ahí. Sé lo que estás tratando de hacer. Detén la transmisión y vivirás. Continúa y no tendré más remedio que usar fuerza letal. Isen miró a Ember, luego a la puerta, luego de nuevo a la barra de progreso. 60%. 65%. Ni una oportunidad, respondió, luego más tranquilo para sí mismo. Solo soy un mecánico que arregla cosas rotas. Y tu conspiración está rota. Hora de arreglarla.